Poder de la oración intercesora que mueve la mano de Dios. Hoy Dios nos quiere hablar de la intercesión. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí interceden? Amén. ¿Cuántos están orando? Amén. Por algo en sus vidas, por algún proyecto, por alguna bendición, por sus familias? Pues déjeme decirle que es lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios, el orar e interceder por los demás, para que esas personas que están allá afuera lleguen a los pies de Cristo. Amén. Es muy importante la intercesión, iglesia. Como iglesia cristiana que prácticamente muestra continuamente el amor de Dios a los demás, nos es necesario estar en continua oración de intercesión por todos los creyentes. ¿Por qué tenemos que orar? Por todos los creyentes y los que no creen. También hay que orar para que Dios tenga, ojalá, misericordia a esas personas que se vuelvan a Él. Ya que el llamado que Dios nos está haciendo por este tiempo como ministros y servidores en su obra es el interceder por los demás, ya sea por nuestros hijos, ya sea por nuestros padres, ya sea por nuestros parientes, por nuestros hogares, por el ministerio y sobre todo por la sociedad. Tenemos que orar. El poder de la oración intercesora que mueve la mano de Dios es la enseñanza que el Espíritu Santo trae para nosotros en esta ocasión. Les invito, vamos a la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, iglesia. Vamos a leer desde el versículo 31 al 34 y luego saltamos al versículo 54 al 62 porque es bastante extensa la lectura. Amén. Amén. Lucas capítulo 22. Mientras ustedes buscan la cita, vamos a orar por esta palabra y por este tiempo. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por traernos con un propósito, Señor, el de anunciar tu nombre, el de ser corregidos por ti. Hoy te pido, Padre Celestial, por todos los que estamos aquí reunidos y los que están a la distancia, a través de las redes sociales, Señor, bendícelos. Ábreles el entendimiento, Señor. Y ayúdale siempre, Dios, a ser personas intercesoras, ya que tú buscas intercesores, Señor. Personas que se levanten, hijos tuyos que se levanten en oración, en intercesión por todo tu pueblo, Señor. Es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, iglesia. Versículo 31, vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Versículo 31 de Lucas 22 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Saltemos al versículo 54, iglesia. Dice el versículo 54, aparece un título donde dice que Pedro niega a Jesús. Y dice que prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo seguía Pedro a Jesús? De lejos. El versículo 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, dice la palabra, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Versículo 58 dice que un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, dice la palabra, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, dice la palabra que el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén.
Bueno, como todos conocemos este pasaje que se encuentra en los Evangelios, habla sobre prácticamente la negación del apóstol Pedro a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántas veces nosotros también hemos negado al Señor? Porque quizás hemos creído en nuestra autosuficiencia, hemos creído que en nuestras fuerzas podemos conseguir todo y lograr todo, y hasta ignoramos la voz y el consejo de Dios. Eso fue lo que le pasó a este discípulo. Si usted lee el versículo 61 conmigo, dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Se acordó, dice la palabra, de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Cuándo se acordó Pedro? Desafortunadamente cuando le paró. ¿Cuándo nos acordamos nosotros? Escúcheme bien, de que quizás alguien esté intercediendo por nosotros. Cuando cometemos errores y quizás Dios nos libra de esos, digámoslo, problemas o situaciones. Iglesia, hay 3 razones que Dios quiere que tú conozcas, bíblicas, según este pasaje que acabamos de leer, por las cuales nos es necesario interceder en oración por los demás. Mejor dicho, hay 3, yo diría que 3 mandamientos de parte de nuestro Señor en esta hora, para que nosotros aprendamos a ser personas intercesoras. Porque muchas veces se nos olvida. Intercedemos hoy y ya se nos olvida y ya luego no lo hacemos. Dios quiere que intercedamos en todo tiempo, iglesia, por los nuestros y por los que se están perdiendo. La primera razón bíblica, según este pasaje, por la cual nos es necesario interceder por los demás, número 1, es para que otros sean libres de la mano del diablo por medio de nuestra oración. Muchos allá afuera pueden ser libres de la mano del maligno por nuestra intercesión, ya que dice la palabra que la intercesión, la oración del justo puede mucho, dice la Escritura. Amén. El versículo 31, si usted gusta leerlo, dice: también dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El mismo diablo se presentó delante de la presencia de Dios y dijo: yo quiero probar a ese cristiano, yo quiero probar a ese que está ahí de pronto, o ese que está ahí sentado en la iglesia, a ver qué es lo que está haciendo, a ver si está intercediendo, a ver si está firme contigo o de pronto no está firme. Y dice la palabra que Pedro fue zarandeado. Quizás Pedro no entendió lo que su maestro quiso enseñarle, ya que él iba a ser sacudido fuertemente como se sacude el trigo de la cizaña, porque zarandear significa remover, sacudir con fuerza, con violencia. Y quizás Pedro no lo esperaba. Quizás tú que me escuchas, que estás aquí a la distancia, no esperas que de pronto, no te imaginas que de pronto vas a ser zarandeado, pero quizás vas a ser zarandeado muy fuertemente, y Dios quiere que estés preparado. Amén. Y sobre todo Dios quiere que intercedamos por los demás. Pedro no estaba preparado, por tanto el Señor permitió que Satanás zarandeara a Pedro al hacer esto. Aquí la prueba fuerte por lo general viene a nosotros cuando Dios mismo permite que seamos probados y afligidos en diversas pruebas. Amén. Así que si tú estás pasando por alguna prueba difícil en tu vida, es Dios que lo permite. Quizás con un propósito. Quizás te quiere fortalecer más en el Señor. Quizás quieres que te aparte de un poco de las costumbres mundanas que no hacen sino distraernos en el camino de Dios. Por eso dice la palabra en Hebreos, busquen ahí por favor, pónganlo separado donde estamos. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Me dicen amén cuando estemos ahí. Hebreos 12, 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina. Si Dios te ama, te va a disciplinar. Amén. Como Dios me ama, me va a disciplinar, y muchas veces la disciplina de Dios va a ser fuerte. Por eso dice la palabra del Señor: porque el Señor al que ama, disciplina, y dice la palabra, añade, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo azota. Hoy en día nosotros ni siquiera hacemos eso con nuestros hijos, hasta la ley nos lo prohíbe, azotar a nuestros hijos, porque quizás de pronto abusamos. Pero dice la palabra que Dios a sus hijos los azota. Así que si tú de pronto estás recibiendo algún azote de parte de Dios, no temas, no te desilusiones, sino cree en Dios, porque es para tu bien. Dice el versículo 7 de Hebreos capítulo 12:
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportamos la disciplina, o sea que la prueba va a venir. O sea que el trato en el proceso de Dios para nosotros va a venir. Y quizás para uno va a ser más fuertes que para otros. Pero todo es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Como le pasó a Pedro. Si Pedro no hubiera sido zarandeado, no se hubiera cumplido el propósito de Dios en su vida. No se hubiera cumplido el propósito de nuestro amado Señor Jesucristo para con su líder que estaba ahí al frente del grupo. El versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es fuerte la palabra. Nos confronta quizás en esta hora. Dios quiere hijos fuertes. Dios quiere hijos no débiles. Dios quiere hijos disciplinados en su casa. Amén. Y por lo tanto debemos aceptar la disciplina del Señor. El problema es que muchos no la aceptan y lo que hacen es darle la espalda a Dios, volverse atrás. Porque no entienden el propósito con el cual los está llamando Dios. Esta es una de las razones, iglesias bíblicas, por las cuales debemos interceder en oración por todos, para que sean librados de la mano del diablo a través de nuestras oraciones. Amén. Segunda razón bíblica por las cuales nos es necesario interceder en oración por los demás. La primera es para que otros sean libres de la mano del diablo por medio de nuestra intercesión. Segundo, para que la fe del creyente, escucha bien, iglesia, para que la fe del creyente no se pierda y pueda seguir adelante. Por eso debemos interceder, los unos por los otros. El Señor dijo, ámense los unos a los otros. Como iglesia tenemos que amarnos en el amor de Cristo. El versículo 32, si volvemos a Lucas, capítulo 22, dice, pero yo he rogado, le dice Jesús textualmente a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro se iba a apartar. Jesús sabía de antemano que Pedro le iba a negar. Ya lo conocía. Ya tenía la revelación de parte del Espíritu de Dios, de parte del Padre. Él ya sabía que él iba a endurecer quizás su corazón y lo iba a negar. Él no creyó cuando Jesús le dijo, voy a interceder, he rogado por ti para que tu fe no falte. Él no lo creyó. Así como nosotros cuando no creemos que Dios nos habla y usa cualquier medio para hablarnos. Dice la Biblia que aún hasta las piedras puede usar Dios para hablarnos. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice la Escritura. El versículo aquí que leemos, el mismo Señor ratifica y le dice, pero yo he rogado por ti. Imagínate que el Señor te confronte y te diga, mira, yo estoy orando por ti. Y tú te endurezcas y tú no creas a la palabra, al anuncio, sino que antes diga, Señor, contigo voy hasta la muerte, tranquilo, que yo estoy para las que sean. Y sí, fue hasta la muerte, pero lo negó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando de pronto nos creemos autosuficientes delante de Dios y no analizamos ni aceptamos el consejo sabio. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que si Satanás roba tu fe, estás perdido. Si Satanás logra robar la fe que tú tienes en Dios, sea pequeña, sea grande, estamos perdidos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Porque no tendrás que confiar y creer en Dios si Satanás roba tu fe, sino en tú mismo, en tu humana sabiduría e incredulidad hacia Dios. Aquí vemos el gran amor de Jesús por su discípulo, ya que Jesús conocía quién era realmente Pedro, pero este no sabía todavía quién era Jesús realmente para su vida. Pues lo repito, Jesús sabía quién era Pedro, pero Pedro, al negarlo, al no aceptar su consejo, no sabía todavía quién era su Señor, a pesar de que andaba con él para arriba y para abajo. Tercera razón bíblica por la cual nos es necesario orar e interceder por los demás, es para que Dios pueda cumplir su propósito divino con aquel por quien se intercede. Cuando tú oras por alguien, un familiar, un desconocido, no sé si a ti te ha pasado, yo muchas veces me he soñado con personas que no conozco y Dios me pone hasta orar e interceder por ellas. Aún así Dios me pone a orar por personas que no me caen la verdad nada bien y me las muestra y Dios me pone a interceder por esas personas. Imagínense,
Yo creo que cada uno de ustedes está aquí por la intercesión de alguien más. De hecho, yo no lo sabía. Yo estuve muchos años perdido en el licor, en las drogas, en todo lo que ofrece el mundo, las pasiones. Pero gracias a Dios de ahí me rescató el Señor. Y yo no sabía que había una hermana que hacía 6 años estaba orando por mí. Y yo no lo sabía. Una hermana en Cristo, que era cristiana. Hoy en día desafortunadamente se ha apartado del mundo. Hoy en día esa persona que Dios usó para que yo llegara a sus caminos, desafortunadamente se está perdiendo. Pero Dios me ha puesto en el corazón tratar de rescatarla, de interceder ahora por ella. O sea, devolver el favor que me hizo, que cuando yo no lo sabía. Todos nosotros, yo diría, estamos como fruto de la intercesión de alguien. Alguien estaba intercediendo por nosotros y no lo sabíamos. Hasta que Dios, por su gracia y misericordia, permitió que estuviéramos aquí. Aquí vemos, iglesia, que la tercera razón es para que Dios pueda cumplir su propósito divino con aquel por el cual se intercede. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. En este paso por los Evangelios. San Juan capítulo 21, versículo 15. Ya Jesús resucitado. San Juan capítulo 21, versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16 de San Juan capítulo 21. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Primero apacienta mis corderos, luego pastorea mis ovejas, o sea, el rebaño. Y si leemos el versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió, mira la respuesta de Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, ¿por qué? La pregunta que nos hacemos cuando leemos este pasaje es: ¿por qué Jesús 3 veces interroga a Pedro? ¿Por qué 3 veces lo confronta? Porque casualmente 3 veces él lo negó. Casualmente 3 veces él negó a su maestro, y eso le causó tristeza al corazón de Jesús. Por eso aquí lo confronta, y también Pedro se entristece de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Ahí comprendió Pedro que Jesús lo conocía todo, que el consejo de Dios es sabio, amén, cuando creemos a su bendita palabra. Pedro negó a Jesús 3 veces, y 3 veces tuvo que confesarlo para que le quedara claro que alguna vez por error e ignorancia había hecho mal con su maestro. Sirvió mucho que Jesús, antes de ir a la tumba, intercediera por sus discípulos, ya que la obra de Dios debería continuar pese a la infidelidad de algunos discípulos. Escúchame bien, pese a la infidelidad nuestra, que muchas veces cometemos delante de Dios, la palabra de Dios dice que si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pese a esa infidelidad nuestra, la obra de Dios continúa, iglesia. Y el mensaje es claro: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y ganar las almas. Ahora, cuando yo digo que sirvió mucho, que Jesús antes de ir a la tumba intercediera por este discípulo, era prácticamente para que nosotros entendiéramos cuál es el propósito real de Dios para con nosotros en la intercesión. Amén. Dios no quiere que dejemos de interceder, iglesia. Para entrar en recta final, hay 3 cosas que puede ver y observar Dios cuando oramos en intercesión por los demás. Hay 3 cosas que quizás nosotros no vemos con estos ojos naturales, pero Dios sí las ve. Amén. Primera cosa que ve Dios, mucho más allá de lo que nosotros vemos, que puede observar cuando oramos en intercesión por los demás. Número 1, ¿qué ve Dios? Ve almas para su reino. Cuando Jesús está intercediendo por Pedro,
Él vio las almas que éste iba a ganar para el reino de Dios. Ella lo sabía. Por eso oraba en intercesión por sus discípulos. Por eso tú y yo debemos orar en intercesión por nuestros discípulos. Porque no sabemos quizás cuántas almas van a ganar ellos para el reino de Dios. Por eso debemos orar en intercesión por nuestra familia, por nuestros hijos. Porque no sabemos cuántas almas estas personas van a ganar para el reino de Dios. Porque nuestra mentalidad muchas veces no nos da para eso. Nos da para ocuparnos en otras cosas, menos en interceder para otros. Aquí vemos, iglesia, por ejemplo, el cojo de la puerta de la hermosura, Hechos capítulo 3. Dice la palabra que iba Pedro y Juan. Ahí estaba Pedro, por el cual Jesús intercedió. Iban a la oración, a la hora tercera de la oración, la hora novena, 3 de la tarde. Y dice la palabra que había un cojo que se sentaba y colocaban cada día en la puerta llamada la hermosa, ahí en el templo. Y siempre estaba presto a pedir limosna a los que entraran. Pero dice la palabra que cuando vio a Pedro y a Juan, fijó en él sus ojos, en ellos, y le pidió, y estuvo atento. Pero Pedro, dice la palabra que dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Él sabía lo que ya tenía. Él sabía la responsabilidad que tenía cuando Jesús le dijo: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, está pendiente mi rebaño. Él sabía, escúchame bien, que ese hombre era un escogido de Dios. Quizás Pedro no lo sabía, pero fue usado poderosamente Pedro y Juan para que ese hombre se levantara, y a través de ese testimonio de esa persona se convirtieran 3,000 personas, y luego se convirtieron 5,000, 8,000 almas para el reino de Dios. Miren lo que hace el poder de la intercesión. Esto Dios lo trae de manera de enseñanza para que usted como iglesia y yo no dejemos de interceder por los demás, por los que se están perdiendo, que quizás Dios tiene un milagro poderoso en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí vemos, iglesia, Hechos capítulo 4, versículo 4, leamos. El pasaje dice, Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era ¿cuántos? Como 5,000. Eso lo dice la palabra. Creyeron las palabras de quién? De Pedro, de uno que nadie daba un centavo, de uno que de pronto quizás en el patio del sumo sacerdote lo acusaba y lo menospreciaron, y dijeron: ese también estaba con él, y él ignorantemente lo negó al maestro. De ese, dice la palabra, Dios se proveyó de 5,000 almas, 5,000 almas para el reino de los cielos. Imagínate tú, interceder por alguien que de pronto Dios lo use tan poderosamente que ganen muchas almas para el reino de Dios. ¿Cómo se sentiría Dios? Amén. Contigo, sobre todo por la intercesión. Aquí vemos, en Hechos capítulo 2, versículo 41 también dice, si lo lees conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra del Señor, hablando de este testimonio. Dice la palabra: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este pasaje habla de 3,000. En Hechos 4:4 habla de 5,000. Si hacemos cuenta son 8,000. ¿Quién ha ganado 8,000 almas para el reino de Dios? Muy pocos, porque estamos centrados y concentrados en otras cosas. Cuando nuestra familia se está perdiendo, cuando debemos interceder en oración. Esa también es una manera de predicar. Interceder ante Dios en oración por el familiar que se está perdiendo, por el vecino que quizás se está perdiendo, iglesia. Cuando Jesús estaba intercediendo en oración por Pedro, había podido observar la conversión de más de 8,000 personas. Y eso que estamos contando en este relato bíblico, no estamos contando las que ganó Pedro después en todo el trayecto de su vida. ¿Valió la pena interceder por él o no? ¿Cree que para Jesús valió la pena interceder por Pedro? Amén. ¿Tú crees que vale la pena interceder por esa persona que estás orando, seguir intercediendo? No soltarlo de la oración, clamarle a Dios. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Él dice: oremos por todos los hombres. Quiero que, dice 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ese es el anhelo de Dios, que intercedamos por los demás. Amén. Segunda cosa que puede ver y observar Dios cuando oramos en intercesión por los demás,
Primero es que Dios ve muchas almas para su reino celestial. El Padre ve muchas almas para su reino. En últimas, para eso es que nos ha llamado a nosotros, al decirnos y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo segundo que ve Dios, o que